Hola, buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a esta primera edición de Mincaricuy, un programa de formación del ISP Puyasunchis con el auspicio de LED, que es una institución que a pesar de este tiempo difícil para todo el mundo, continúa apostando por las iniciativas de Puyasunchis. Mincaricuy, para contarles un poco, es una palabra quechua que significa algo así como colaborar entre nosotros. Y para el ISP Puyasunchis, que es parte además de la Asociación Puyasunchis, esto implica aportar juntos a la construcción de un país más equitativo, más justo, un país mejor para todos. Esta primera temporada de Mincaricuy va hasta el 4 de diciembre, que cae viernes. Todos los viernes a las 5 de la tarde tendremos un invitado diferente de reconocida trayectoria y experiencia en su especialidad. Y de hecho, ustedes pueden hacerles preguntas directamente a través del chat aquí mismo, ¿no? Hoy vamos a empezar el Mincaricuy con el honor de recibir a Elena Burga. Ella es docente especialista en educación intercultural bilingüe y muy recientemente ha sido viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y directora general de la Directoría del Ministerio de Educación. Elena tiene pues una perspectiva muy amplia del tema que vamos a tratar hoy, que se titula ¿Qué escuela necesitamos en el Perú? Ella ha sido docente y esto le permite una sensibilidad especial hacia el niño y hacia el maestro, pero a la vez su experiencia le permite conocer desde dentro las propuestas y los desafíos del Estado en cuanto a educación. Así que no le damos más vueltas. Bienvenida, Elena, a Mincaricuy. Buenas tardes a todas y todos. De verdad un gusto enorme poder estar en esta primera temporada de esta maravillosa idea que han tenido de iniciar este programa de formación, así con entrevistas virtuales, con este diálogo, y podamos llegar a los estudiantes y a un montón de gente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Elena. Y para contarles un poco, la canción que han escuchado al inicio es algo que vamos a ir repitiendo, no la misma canción, pero sí el pedido a nuestros invitados de que nos sugieran una canción que los vincule de alguna manera especial, personal, al tema que vamos a tratar. Entonces, por favor, Elena, coméntanos por qué escogiste Cumbariquira, de qué manera te conecta al tema de hoy. Bueno, sí, Cumbariquira es una canción bilingüe, hay unas partes en cocama y otras partes en español. Justamente Cumbariquira es una palabra cocama que significa compadrito y es justamente la historia de un gallinazo al que nadie quiere. En realidad es una metáfora con lo que ha sucedido, digamos, históricamente con este pueblo, con el pueblo y la lengua cocama, ¿no? Uh-huh. Justamente me identifico con esta canción porque se trata de la reivindicación de un pueblo indígena, de un pueblo maravilloso como es el pueblo Cocama-Cocamiria, que en los últimos 20 años ha hecho una tremenda recuperación de su identidad. Este es un pueblo que ha estado muchos años, se les conocía además como los nativos invisibles, porque ellos en épocas anteriores intentaron mezclarse, digamos, entre la población mestiza, no se identificaban. Eso ha cambiado mucho y esta canción es una de las tantas cosas que ellos están haciendo para recuperar su lengua, su identidad como pueblo originario. Esta canción me encanta porque además la cantan niños, niñas, adolescentes, ellos lo han creado, y además lo han hecho una mezcla entre música tradicional cocama y música moderna, como es el rap, el hip hop, ¿no? Es pegajosísima. Sí, es hermosa. Además, tiene otra característica y es que aparece esta señora sabia, esta mujer, madre, abuela, que enseña a los niños y que transmite sus conocimientos, su sabiduría, en este caso, la lengua, ¿no? Ella está enseñando la lengua cocama a las nuevas generaciones. Y porque a pesar de que están hablando de una
temática muy seria como es la pérdida de la lengua, esta es una canción con mucha alegría, con mucha creatividad, con inteligencia y que tiene toda una propuesta, ¿no?, de reivindicación. Es una canción muy esperanzadora verla, el video también, como lo vamos a ver al final. Y creo que todos los elementos que hay en esta canción, y que eso lo voy a mencionar al final, tienen que ver con esto que vamos a hablar hoy día, que es cuál es la escuela que necesitamos, que queremos en el Perú. Uh-huh. Tú me comentabas que querías compartir algunos datos como una suerte de ubicarnos en contexto de qué estamos hablando. Sí, creo, podemos poner el PPT, ¿lo tenemos? Uh-huh. Ya, bueno, quería mencionar que si vamos a hablar de la escuela, de la educación, es importante mirar un poco la composición social de nuestro país, ¿no? Hace 2 años, el 2017, tuvimos un censo, después de 10 años, tuvimos el Censo Nacional de Población y por primera vez en el censo se puso una pregunta nueva que antes no se había hecho, que es la pregunta de autoidentificación étnica. Y además estaba también la pregunta que ya se hacía desde hace mucho tiempo, que es ¿cuál es tu lengua materna? ¿Cuál es la lengua que primero aprendiste a hablar? ¿No? Entonces, hoy en día, con esa información, vamos pasando, vemos que el resultado ha sido que, bueno, hay un alto porcentaje, un 60% de la población que se ha autoidentificado como mestiza, ¿no? 60% de los peruanos y peruanas ha dicho yo soy mestizo, pero hay un 25,8%, o sea, casi 26% de la población que ha dicho que siente parte de un pueblo indígena o un pueblo originario. Han dicho yo soy quechua, yo soy aymara, yo soy xánica, yo soy shipibo. Un cuarto de la población, un 26%. Y también un 4% aproximadamente ha dicho que pertenece o se autoidentifica como afroperuano, ¿no? También ha habido un 5, casi 6% que se identifica como blanco. Eso quiere decir que entre población indígena y quienes se han autoidentificado como afroperuanos tenemos un 30%, un tercio de la población peruana, que son 6.828.000 personas aproximadamente que dicen abiertamente que yo me siento de acuerdo a mis raíces, a mis orígenes, me siento como parte de un pueblo indígena o de un pueblo originario o afroperuano. Y eso es sumamente importante. Incluso en ese 60% de población mestiza también, por supuesto, hay una gran variedad, digamos, una gran diversidad de identidades, de énfasis, de tonalidades de nuestra comunidad peruana, ¿no? Y bueno, si miramos también, bueno, ahí está el porcentaje que ya les he señalado, y si miramos un poco por regiones, realmente es impresionante cómo, por ejemplo, en el Puno, el 90% de la población se ha autoidentificado o como quechua o como aymara. O tenemos también Huánuco, Huancavelica, el 80%, ¿no? En Cusco es un 76% que se ha autoidentificado como pueblo quechua, como descendiente del pueblo quechua. Eso es sumamente importante. En Ayacucho es el 81%, en Apurímac es el 86%. Y así podemos ir mencionando en Ucayali es el 15%, ¿no? En Loreto llega más o menos al 10%. En la Amazonía, como podemos ver, no hay mucha cantidad de población indígena, pero hay una gran diversidad. Solo Loreto, por ejemplo, tiene 27 pueblos indígenas, Ucayali 20 pueblos indígenas. Si bien es cierto, hay una mayor población indígena, pero hay una gran diversidad de pueblos. Y si miramos el tema de las lenguas, también vemos que hay un 16% de la población peruana, que estamos hablando más de 4,5 millones de peruanos y peruanas que hablan una lengua indígena como lengua materna. Es su primera lengua, la lengua que primero aprendieron a hablar. Sabemos que también hay un gran porcentaje de personas que hablan, por ejemplo, el quechua sin haberlo aprendido, sin ser su primera lengua.
como segunda lengua. Y si vemos por regiones, nuevamente tenemos que Puno, el 68% ha dicho que tiene las personas de esta región tienen una lengua, o el quechua o el aymara como lengua materna, ¿no? En Huancavelica el 64%, en Ayacucho el 62%, en Apurímac el 69%, en Cusco el 55% ha dicho que su lengua materna es el quechua, ¿no? Y otras lenguas originarias que también hay en la región. Acordémonos que incluso hay 8 lenguas originarias, 7 además del quechua. Y bueno, esta es la gran diversidad que tenemos en el Perú. En el Perú todavía tenemos en nuestro país 55 pueblos indígenas o pueblos originarios que hablan 48 lenguas, 4 están en la zona andina de estas lenguas y 44 en la Amazonía. Y si hablamos de población estudiantil, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de más de 1.230.000 estudiantes que son parte de un pueblo originario de algún lugar del Perú, de la Amazonía y los Andes, y que además obviamente requieren una educación particular, una educación que responda justamente a características culturales y a su lengua, ¿no? Esos son los datos que quería compartir. Frente a esta diversidad, ¿qué tipo de escuela, de educación, de escuela es la que necesitamos en el Perú, ¿no? Esa es, creo que, la entrada. Sí, Milagros. Sí, y en este marco, con estos datos así tan claros, ¿no? Hablan por sí mismos realmente, o sea, son cifras en blanco y negro, ¿no? ¿Cuál es la escuela que nos propone el Estado peruano y cuál debería ser en todo caso si este no nos la da? Claro, bueno, aquí es bien importante señalar que en realidad en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, pero sobre todo con más fuerza en los últimos 10 años, el Estado peruano, a través del ente rector en el tema educativo, que es el Ministerio de Educación, ha hecho grandes innovaciones, ha habido muchos cambios. Yo creo que hay varios documentos que nos demuestran, que nos hablan de una educación muy diferente a la que antes hemos cuestionado, ¿no? ¿Podrías decirnos cuáles? Sí, por ejemplo, bueno, hoy tenemos un currículo por competencias que en realidad refleja toda una visión de la educación y del tipo de escuela que queremos, que el Estado quiere para los niños y niñas del Perú, ¿no? Y tener un currículo por competencias, pues significa ciudadanos, ciudadanas con capacidades para resolver problemas, ¿no? Ya no es una educación memorista, ya no una escuela donde todo se aprende de paporreta y de memoria, ¿no? Esa educación bancaria que tanto hemos mencionado. Hay un enfoque muy fuerte de desarrollo de ciudadanía, una opción hay varios enfoques transversales, todos sabemos, por ejemplo, todo este tema del enfoque de género que ha sido tan cuestionado por un sector y más bien respaldado por una gran mayoría, creo, en el país, de una educación que busca esta equidad de género entre niños, niñas, hombres y mujeres. Hay un esfuerzo por tener un enfoque intercultural. Todavía creo yo no lo suficiente que quisiéramos un gran sector también de la población que se reflejara mejor la diversidad del Perú, pero ha habido, digamos, hay un esfuerzo por ser cada vez más intercultural, inclusivo también, por supuesto. Y en los últimos años, además, el Ministerio de Educación ha aprobado varios modelos de servicios, ¿no? Hoy en día tenemos en la secundaria, por ejemplo, para el ámbito rural, el modelo de colegios de alternancia, las secundarias con residencia estudiantil, ¿no? Hay un modelo de escuela también itinerante que se busca para ciertas características, para ciertas zonas. También está el modelo de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que en los últimos años se ha logrado que sea una política de Estado, la educación intercultural bilingüe, que es la atención justamente a la población indígena, pero no solo a la población indígena. En el Perú
cada vez se ha ido oficializando la idea de una educación cultural para todos. Y ahí viene el pero, ¿no? Una cosa es lo que dicen los documentos oficiales y lo que el Estado como ministerio, digamos, propone, busca alcanzar, pero otra cosa es lo que está pasando realmente en las escuelas, ¿no? Creemos que ahí hay una gran diversidad de situaciones, hay escuelas que se acercan más a esa escuela que necesitamos, que queremos, pero en general la mayoría de las escuelas estatales, de nuestras escuelas públicas, de los ámbitos urbanos y rurales, no logran todavía ser esas escuelas inclusivas, interculturales, ser esas escuelas donde hay una identidad de género, donde se trabaja la capacidad crítica, donde se trabaja la innovación. Esas cosas todavía son un reto, ¿no? Digamos que a nivel teórico hemos avanzado mucho, pero en la práctica todos sabemos que la escuela todavía no ha logrado concretar en las aulas esa escuela que necesitamos, que queremos, ¿no? Hay, como decimos siempre, un currículo oculto, hay mucho por desaprender, ¿no? Y eso vale para todos. O sea, también los docentes tenemos que desaprender muchas cosas. Lamentablemente, muchos de los docentes seguimos enseñando como a nosotros nos enseñaron. Eso es muy fuerte. Y todavía no todos los docentes promovemos la crítica, no todos los docentes hacemos que nuestros estudiantes desarrollen competencias, construyan sus aprendizajes. Hay gente que todavía usa el maltrato físico en la escuela, donde la escuela todavía es muy discriminadora, la escuela todavía hay mucha burla a los niños, no se respeta las identidades, no se valora suficientemente sus orígenes. Si los niños hablan un castellano con ciertas características, pues todavía son objeto de burla, de bullying. Esas cosas que todavía tenemos que mejorar en esta escuela que el Estado propone, pero que todavía no se concreta en la práctica, en el aula. Por supuesto, con muchas variedades, ¿no? O sea, hay escuelas que sí pueden estar acercándose más y hay otras que están un poco más lejos a ese ideal de escuela, ¿no? En tu experiencia, porque sé que has viajado mucho antes de trabajar para el Ministerio de Educación y luego también, por supuesto, como parte de él, ¿tú has encontrado alguna experiencia, hablando de escuela pública, por supuesto, que te haya sorprendido de manera especial, que hayas visto por aquí vamos, y de haber encontrado esa escuela, qué la hacía diferente? ¿Por qué habían logrado esto? Bueno, te agradezco esa pregunta. Efectivamente, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención siempre es que cuando se empezaron a hacer las evaluaciones censales que todos conocemos y que se volvieron así el yugo ahí, ¿no? En las escuelas, todo el mundo machacando a los niños para que logren dar los exámenes y su escuela y la región queden bien en las pruebas estandarizadas. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que muchas escuelas que veíamos que salían bien en las evaluaciones censales, no necesariamente cuando uno iba eran escuelas democráticas, innovadoras, eran escuelas donde había el tema del género se trabajaba, o que fueran interculturales, o que fueran inclusivas, ¿no? O sea, todas estas otras características de la escuela que queremos, todas estas otras cosas que el currículo propone, los enfoques, las competencias, no necesariamente se daban, ¿no? Y habían otras escuelas que podían ser escuelas muy humildes, que en infraestructura no tenían todas las condiciones, pero donde estaban haciendo cosas maravillosas, donde la comunidad participaba en la escuela, donde incluso colegios secundarios de CERFA, por ejemplo, que yo me he quedado impresionada de algunos donde los padres y madres de familia están ahí participando, haciendo que sus hijos, que los chicos y chicas de secundaria desarrollen sus proyectos productivos, ¿no? Ellos participan en estos proyectos productivos y a partir de eso los chicos aprenden. He visto comunidades maravillosas donde
en inicial, primaria, donde allí donde la escuela tiene una relación cercana con la comunidad, con los padres y madres de familia, es otra cosa. Las cosas funcionan mucho mejor y obviamente el profesor es clave, ¿no? Es el que se gana la confianza de los padres y las madres, el que los involucra en la tarea educativa, el que logra que sean una familia, una comunidad educativa realmente, donde participan los sabios y las sabias, los viejitos, las viejitas, enseñando su conocimiento, se valora ese conocimiento que tienen las viejitas y los viejitos, y todo eso en muchos casos depende de cómo el profesor, el director hace la diferencia, ¿no? Qué rico y qué importante hablar de estas cosas, Elena, porque, bueno, obviamente este programa está dirigido a todo aquel que esté interesado, no solamente en el tema desde la educación, sino se van a hablar aquí de muchísimas otras especialidades, bueno, siempre vinculadas, por supuesto, al tema de desarrollo y crecimiento del país, pero en este momento seguramente muchos estudiantes del ISP de Puguiasunchis y otros estudiantes de educación, otros maestros están escuchándote. Y me parece súper valioso porque estos datos que estás dando, sobre todo la experiencia, para mí el tema de la experiencia resulta mucho más claro, ¿no? Porque como dices, el papel puede decir muchas cosas, pero es la experiencia finalmente la que habla, ¿no? Entonces hablas de cómo las familias, cuando la comunidad participa, interviene en el proceso educativo, en la escuela, ¿no? De manera activa, las cosas pueden cambiar y eso es muy, muy importante, ¿no? Y quería ahora volcarnos un poquito a la perspectiva, creo, más importante, o al menos que nos importa más a todos, ¿no? Que es el de los niños y los adolescentes. Sí. También has estado cerca, sé que es un tema que te importa por las cosas que hemos leído de ti. ¿Qué escuela quieren ellos? ¿Qué escuela necesitan ellos? ¿Qué piden? Bueno, yo he intentado siempre desde que hemos estado trabajando como maestras y en el ministerio, hay una preocupación por recoger lo que los niños, las niñas, los adolescentes quieren, piensan de su escuela, de su educación, ¿no? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, desde el año 2012, hemos desarrollado los TINCUY, que son este encuentro de niños, niñas y luego fue también de adolescentes en uno de esos años, de todos los pueblos del Perú, ¿no? De varios pueblos indígenas, de chicos de zonas de afroperuanos, chicos de Lima, o sea, hemos tenido estos intercambios que han sido, la verdad, maravillosos, riquísimos. Seguro que muchos de los que nos están escuchando recuerdan o han oído hablar del Tincuy, que es este encuentro este año. Me imagino que no va a haber Tincuy, es la primera vez desde hace 7, 8 años que no va a haber por la pandemia, pero realmente en estos encuentros es que hemos podido escuchar a los niños, ¿no? Y bueno, hay una cosa maravillosa que los niños siempre están, ellos son capaces de decir qué es lo que quieren, ¿no? Aparte de las cosas que siempre te piden y que es el tema de la infraestructura, que para ellos es importante, claro que sí, ¿no? O sea, los niños que vienen de regiones, los niños que vienen de zonas rurales, de zonas indígenas, una de las cosas que más les impacta es cuando ven escuelas en las zonas urbanas o en Lima, aunque también hay escuelas en zonas urbanas y en Lima que están con deficiente infraestructura también, pero no se compara con las escuelas que a veces están en las zonas rurales, ¿no? Entonces, muchos de los pedidos de los niños es: queremos una linda escuela, queremos una escuela que tenga flores, queremos una escuela que tenga áreas de deportes, queremos una escuela que tenga computadoras, que queremos, ¿no? Todo eso es lo que ellos quieren, pero también te hablan. Nosotros siempre hemos recogido, por ejemplo, cómo los niños necesitan aprender con cariño, ¿no? Yo creo que eso es algo tan universal, eso vale para todo el mundo, y esa debe ser una característica fundamental de nuestra educación, de nuestra escuela, ¿no? Una escuela que enseña con la ternura, con el cariño, donde los niños se sienten relajados, felices, esa escuela que te hace temer, que te hace odiarla,
ya no puede seguir habiendo, ¿no? O sea, está demostrado que los niños aprenden mejor y tienen aprendizajes más duraderos, cuanto más, más interesante y significativa es la experiencia de aprender, y eso tiene que ver con el cariño. También tiene que ver con el juego, los niños pequeños, digamos, pero también los grandes, a todos nos gusta aprender de manera muy didáctica, ¿no? Pero sobre todo los pequeños, pues esa es la forma, ellos quieren una escuela donde haya mucho movimiento, donde se juegue mucho y a través de ese juego se aprenda, donde haya mucha indagación, mucha investigación en el sentido de despertar la curiosidad, de ponerlos en conflicto. Y eso depende también de las edades, por supuesto, pero todos los aprendices, todos los estudiantes requieren de esta motivación, de ese despertar de la curiosidad, toda esta mirada de, o sea, y eso no tiene que ver solo con la ciencia, eso tiene que ver con el aprendizaje en general, ¿no? Todo aprendizaje parte de una curiosidad, parte de un deseo de querer saber algo, si no, no se produce el aprendizaje, ¿no? Y por supuesto de resolver problemas, ¿no? Los estudiantes sí quieren cosas que les ayuden en su vida diaria, quieren aprender cosas de las que están necesitando diariamente, y la escuela cada vez tiene que responder mejor a esas necesidades concretas de los niños y las niñas. Y una cosa que creo que es fundamental y que también el Ministerio de Educación busca, así lo plantean los documentos, y creo que eso es algo que debemos trabajar mucho, porque es el pedido de los niños, pero también de los padres y del Estado y de los maestros, y es que necesitamos una escuela que ayude a construir los proyectos de vida de los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes, sean niños, desde niños hay toda una trayectoria en la escuela, ¿no? Los niños entran a los 3 años, a veces a los 2, y salen a los 17 años, y todo eso es un trayecto que tiene que ser de lo más placentero, desafiante, innovador, pero al mismo tiempo tiene que ayudarles a construir un proyecto de vida. Los niños salen, los chicos salen del colegio, chicos y chicas, y tienen que haber logrado saber qué es lo que quieren en la vida y cuál es su proyecto de vida. Y pueden haber muchos proyectos de vida, ¿no? Y lo importante es que la escuela les ayude a construir, en primer lugar, a aclarar cuál es ese proyecto de vida y a lograr ese proyecto de vida. O sea, cuando ellos salgan del colegio, tienen que tener las condiciones básicas que les permitan continuar su trayectoria de vida, con una garantía de cierto éxito. Sabemos que es difícil, no podemos decir 100% garantizado, pero la escuela, la educación que reciben en todos esos 11, 12 años, tiene que servir para que tú salgas con todas las competencias y las capacidades emocionales de vida para construir tu proyecto de vida, para continuar tu proyecto de vida, ¿no? Eso yo creo que es fundamental en una escuela hoy en día, y que además salgan, porque creo que los chicos están necesitando y queriendo eso, ¿no? Salgan para ser personas útiles a su propia comunidad, a su región, a su país, y por qué no, ¿no? Ser, por supuesto, ciudadanos del mundo. O sea, hoy en día, trabajar por tu identidad de indígena, por ejemplo, un chico quechua, un chico aymara, un chico ashánica, seguir siendo ashánica, seguir siendo quechua, hablar tu lengua y hablar el castellano y también aprender inglés no te impide, ¿no? Ser ashánica no te impide aprender también inglés, no te impide moverte en distintos escenarios, eso es lo que buscamos, sin dejar de ser quien eres, fortaleciendo tu identidad, puedes relacionarte mejor con los demás y también, por supuesto, contribuir a un mundo mejor a todo nivel, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto necesitamos enganchar mejor estas cosas que quieren los niños y que necesitan los estudiantes, con lo que el Estado mismo está proponiendo, ¿no? Y en tu experiencia, Elena, a partir yo justamente pensaba en esto de los TINCUY, ¿no? Y no solamente es el esfuerzo del TINCUY que lanzó el Ministerio de Educación, sino otros varios, En ¿no? todas las regiones. Eventos, sí, desde la región, en el Cusco por lo menos, desde la región, desde el municipio provincial, ¿no? Se reúne a los niños, adolescentes, líderes,
para compartir sus visiones. En tu tiempo, no solamente dentro del ministerio, sino fuera como maestra, como educadora, ¿has visto que alguna de estas propuestas, que alguno de estos pedidos de los chicos se haga realidad? Ahí también es muy variable, ¿no? Yo creo que hay buenísimas experiencias de escuelas. Creo que Puyasunchi es una de las que yo conozco, pero hay otras también que están haciendo enormes esfuerzos y yo creo que están logrando que cada vez más esa escuela que quieren los estudiantes, que quieren los niños, los adolescentes, sea la escuela en la que están, ¿no? Hay por supuesto, experiencias que podemos decir donde que los niños, que los estudiantes se sienten bien en sus escuelas, que sienten que esa escuela está respondiendo a sus expectativas. Lo que quisiéramos es que esas experiencias sean cada vez más comunes también en las escuelas públicas, ¿no? En las escuelas del Claro. Estado, en las escuelas donde van la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, y en las zonas rurales que siguen siendo las zonas más precarias, con más dificultades, hasta cierto punto, porque también tienen otras potencialidades, pero que la escuela no logra aprovechar, ¿no? Entonces, o sea, no es que por ser rurales es que están mal, es porque en realidad no hemos sido capaces como sistema educativo y como maestros de ofrecerles las mejores condiciones a esas escuelas que están en estos ámbitos. Pero aún con esas precariedades y con ese abandono que suelen estar, allí también vemos experiencias maravillosas. Yo he visto escuelas en la zona Shipiba, he visto escuelas en zona Xánica, he visto escuelas también en zona Huajún, que funcionan maravillosamente, como te decía, donde los niños se les ve felices, donde los niños hacen esfuerzos enormes por llegar a la escuela. ¿No? Y sé que ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo esta pandemia, esta situación crítica, escuchamos a los maestros mismos dar sus testimonios y a muchos padres y madres de familia decir cómo sus hijos extrañan ir a la escuela, cómo extrañan a sus niños, pero también extrañan a sus maestros, ¿no? Porque siempre escuchamos, bueno, Claro. le gusta la escuela porque le gusta el recreo o porque están felices con sus amigos, pero yo creo que también les gusta la escuela misma, ¿no? Sí. Porque lo duro que es la escuela, por supuesto que hay niños que odian la escuela porque justamente no es esa escuela que ellos quieren, donde se sienten felices. Pero allí donde la escuela logra hacer ese lugar agradable, donde la profesora y el profesor tienen una relación maravillosa, donde los niños se sienten en confianza, donde los niños saben que esa persona los quiere, los cuida, los protege, el niño se siente maravilloso, ¿no? Y quiere ir a la escuela y la escuela es un espacio donde además no solo aprende formalmente, donde él socializa, donde vive experiencias que le permiten formar su personalidad, donde le permiten formarse en un montón de valores de cooperación, de intercambio, de aprendizaje entre pares, todas esas cosas que ahorita son tan difíciles en la educación a distancia, ¿no? Pero que creo que hoy en día también nos damos más cuenta de los valores de la educación presencial, pero también de los valores de la educación a distancia, por supuesto, pero lo maravilloso que es el intercambio, el contacto, lo presencial de la escuela y que a veces los niños se quejan de no querer ir, pero claro, en una situación como esta todos extrañamos ya ver a todos. Sí. Pero bueno, Y sí mira, hay escuelas también, ¿no? ahora que tocas el tema de la pandemia, yo he tenido la sensación, no solamente como parte de Pugliasunchi, sino como persona, ¿no? Que se ha maltratado muchísimo al maestro en esta época, ¿no? Se ha hablado del maestro como que no hace nada y sigue cobrando el sueldo, cuando sé que han trabajado y siguen trabajando el triple, además aprendiendo en el camino a, a manejarse en una tecnología que no necesariamente habían utilizado, ¿no? Es realmente haberlos lanzado a la piscina.
Y pues mira, quisiera también preguntarte por esa perspectiva, ¿no? Porque tú en tu ejercicio y en tu experiencia te has acercado mucho a tus colegas, conoces la realidad. ¿Qué escuela necesitan ellos? Bueno, los maestros y las maestras, nuestros colegas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la voz de ellos también es fundamental, como bien dices, Mili, en todos estos, al inicio de la pandemia, yo no sé si ya en este momento alguien diga que los maestros no están trabajando. Bueno, puede haber un bajísimo porcentaje, como lo hay cuando hay educación presencial, también puede haber, Sí. siempre hay un porcentaje de docentes que de repente no va a la escuela, ¿no? En zonas rurales se ve mucho eso, docentes que salen a cobrar y que no regresan, o que salen antes de lo que corresponde, ¿no? Todas las dificultades que a veces tienen las zonas rurales con los profesores, pero en general, efectivamente, en esta pandemia hemos visto una enorme preocupación de los profesores y profesoras por comunicarse, contactarse con sus estudiantes, por brindarles lo más que puedan, ¿no? Porque tampoco ellos tenían muchas herramientas, o sea, ha habido profesores que han arriesgado su vida porque decían, no, cómo no me voy a ir? Aunque sea me voy a ir casa por casa y le voy a ir enseñando si es que no puedo abrir la escuela. Y eso era un riesgo tremendo. Ha habido profesores a los que les han tenido que obligar a no hacer eso, ¿no? Eh, los profesores han gastado de su dinero. Yo no me puedo, me puedo imaginar todo el gasto que ha significado, que sigue significando para ellos el tener que llamar a las familias, a los chicos, ahí donde podían comunicarse, porque hay quienes simplemente no podían ni siquiera por el teléfono, ¿no? Pero en muchos casos el teléfono, el celular, el WhatsApp ha sido la forma de comunicación y los profesores han hecho malabares, como dices tú, han tenido que aprender a la fuerza a usar cosas que nunca habían hecho tanto, ¿no? Como mandar fichas, mandar los mismos videos de la televisión, la aprendo en casa, los programas de radio los mandan por WhatsApp porque no llega la radio, no llega la televisión, pero por ahí alguien se va a captar una señal con el teléfono y y en el WhatsApp está el video o la radio o el programa o la ficha, el ejercicio, ¿no? Entonces, de verdad ha sido una cosa que yo creo que todavía ni siquiera logramos ver la dimensión, ¿no? Y pues aquí quería mostrar, no sé si podemos mostrar justamente el 20 de abril, recién a un mes de declarada la cuarentena y que un mes que estábamos ya en toda esta situación de pandemia, vi en el Facebook, pude ver la experiencia, lo que contaba un profesor. Ahí vemos, esa es una captura de pantalla del Facebook, de una página que se llama Ser Maestro, ¿no? Y donde justamente este profesor, ¿no? El profesor José Luis Juan de Dios Ortiz, ¿no? Él cuenta esta experiencia, este es un profesor maestro de escuela rural unidocente, ¿no? De hace 3 años, que trabaja en la zona de Yauyos, en una comunidad a 4.970 metros sobre el del mar, una comunidad que no tiene luz, que no tiene antena de TV, que por supuesto no tiene internet, y que la radio llega a veces muy mal, y a veces dice capta más de otros países que del Perú, y solamente llega a RPP, que en ese momento todavía RPP no transmitía los programas. Y bueno, él se las ingenia y ve la manera, se entera que una señora que tiene la bodeguita, digamos, de la zona, está en Huancayo, donde él está, y logra comunicarse con ella, le sensibiliza, le convence para que ella sea su agente educativa, ¿no? Él inventa esta figura de la agente educativa, que va a ser como su interlocutora con los niños, con las familias, ¿no? La señora acepta bueno, y se empieza a dar esta figura donde ella en su bodeguita además pone un comunicado, luego ella va a la escuela y deja el comunicado, porque es de esas comunidades donde
las familias viven en forma dispersa, ni siquiera es un pueblito donde están todos concentrados. Entonces la gente cuando va a la bodeguita se entera y ve ya el teléfono del profesor. El profesor le entrega a ella fichas, le entrega las actividades de Aprendo en Casa y algunas fichas adicionales con los nombres de sus alumnos, ¿no? Imagínate, saca fotocopias, imprime todo y lo manda para los niños, ¿no? Entonces, esa fue, por ejemplo, una experiencia que a mí me conmovió al inicio nomás de la pandemia y luego han habido cientos de cosas como estas que están haciendo los profesores para lograr que sus estudiantes no rompan su proceso educativo, para que sus estudiantes puedan continuar sus aprendizajes de alguna manera. Él además les manda el mensaje con su agente educativo y les dice, porque hay un lugar en un cerro, en el cerro Huarmimachay, donde a 45 minutos de donde ellos están, tenían que caminar, y ahí en ese cerro encontraban señal de Movistar, y él les decía que cualquier día, a cualquier hora, cuando puedan ir, vayan el papá con su hijo y le llamen, y él estaba a cualquier hora, en cualquier momento, él estaba disponible para contestar y poder darles las indicaciones. Así ha sido la manera como este profesor se la ha ingeniado para comunicarse y hacer el seguimiento de sus alumnos. Pero como él hay muchísimos, y yo estoy segura que todos los que nos están escuchando conocen de estas historias, ¿no? Y por eso yo quiero señalar qué es lo que los profesores han estado planteando desde muchos años y que ahora con fuerza también, ¿no? Una cosa que tiene que ver justamente con condiciones, ¿no? Los maestros trabajan en unas condiciones terribles, ¿no? En sus escuelas, una escuela que necesitan el mínimo de condiciones de educabilidad para poder tener resultados. O sea, cuando se hacen las evaluaciones censales, por más que uno diga, ya, pero no toda la culpa tiene el profesor, también esto, pero al final es en el profesor en quien recae si sus niños y niñas no responden adecuadamente en esas pruebas, ¿no? A pesar de que los niños o no han comido bien, o la escuela está que se cae, o no hay los materiales, no llegaron, no hay luz, no hay internet, no hay nada, pero finalmente el maestro es el responsable de que los niños no aprendan, lamentablemente. Eso los profesores necesitan mejores condiciones para ellos, para la escuela, para sus niños. Necesitan una escuela que valore sus iniciativas y su creatividad. Mira lo que estamos viendo ahora, toda la creatividad que desbordan los profesores, muchos profesores, cientos o tal vez miles de profesores que están haciendo cosas increíbles. Algún día vamos a escribir libros enteros de todas estas iniciativas y de estas experiencias, pero también lo hacen cuando hay educación presencial, ¿no? Lo vienen haciendo siempre. Hay muchos maestros que ni siquiera logran tener el espacio para contar sus iniciativas, sus buenas prácticas, ¿no? Entonces, ellos quieren una escuela que además se les reconozca, que puedan ellos hacer uso de todas sus iniciativas, su creatividad. Por otro lado, los maestros están cansados y agotados de que todo sea pedirles cosas que a veces no sirven para nada, llenar formularios, llenar fichas, llenar informes de informes, que muchas veces se sienten sumamente maltratados, se sienten con un nivel de exigencia que no saben para qué sirve todo eso, y que no les da tiempo, precisamente, todo ese tiempo que usan para llenar eso que la UGEL o el Minedu les pide para comprobar que están trabajando. Les impide más bien estar haciendo el seguimiento de sus niños, estar diseñando actividades, ejercicios de refuerzo, de complemento a lo que ya sale en Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, hay una necesidad fuerte de reconocimiento, hay una necesidad fuerte también de valoración de sus buenas prácticas y sobre todo de que se le de que se le quiten una serie de actividades burocráticas, ¿no? Una escuela moderna, realmente democrática, donde el maestro eh, pueda tener mucho más espacio de creatividad, donde no se le encasille con cosas que ya vienen establecidas, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, hay maestros que necesitan muchas veces que se les diga exactamente lo que tienen que hacer,
pero hay muchísimos maestros que más bien tienen un montón de ideas, muchas ideas interesantísimas que contribuyen a la mejora de la escuela, de la educación, ¿no? Y bueno, sí, sí, dime, Emily. Sí, yo suelo ser una persona muy positiva, pero realmente es conmovedor, ¿no? Todo lo que compartes. De hecho, la anécdota de este profesor, ¿no? De Yauyos. Eh, ¿cómo no desesperanzarse un poquito, ¿no? Y justamente buscándome una respuesta, estoy recordando cómo todo tiene también que ver con voluntades, ¿no? Sin duda, voluntad política en primera instancia, ¿no? Y estoy recordando una experiencia de Quisguarani, que es un pueblo que pertenece al distrito de Lares, acá en Cusco, por el que llegué paseando, digamos, y supe que, claro, los niños en primaria tienen la escuela ahí mismo, en Quisguarani, en el poblado de Quisguarani, pero cuando entran a la secundaria tienen que ir a Lares. Lares está, bueno, en auto está cerca, pero caminando son varias horas, ¿no? Y pensando en chicos, que es lo que comentabas también, y este profesor de Yauyos, ¿no? Que tiene que esperar a sus alumnos 3 horas para que lleguen caminando, ¿no? Y tenía el municipio de Quisguarani tiene un bus destartalado como ninguno, ¿no? O sea, sabe, camina, camina y llega a su destino, pero eso es lo que hace todos los días. Lleva a los niños, los espera y los devuelve al terminar el día de clase, ¿no? Tan difíciles, estamos hablando de un distrito, de un poblado pequeñito, Quisguarani no tiene turismo, bueno, un poquito tal vez ahora que es una ruta hacia el Ausangate, pero no tiene mayores recursos. Entonces, ya esta es una pregunta en realidad por tu paso por el ministerio. ¿Alguna vez han pensado en eso? Porque es la realidad de todos los días, ver niños cuando uno sale hacia el campo, niños que están caminando hacia o desde la escuela. No es justo, realmente no es justo, ¿no? Sí. Sí, bueno, de verdad que muy buen punto el que señalas. Mira, Mili, en realidad de estas cosas se hablan desde hace 20 años. Bueno, yo estaba Sí. en el ministerio desde el año 2011 y ya en ese momento, que no era nuevo, pero en ese momento planteamos un montón de cosas para el tema de zonas rurales, ¿no? Y zonas indígenas. Entre ellos, yo no sé si acuerdan, yo no sé si se acuerdan de un programa que llegó a concretarse, que era Rutas Solidarias, que era un programa de bicicletas. Ese mismo programa en zonas rurales se llegó a repartir bicicletas a los niños, a niños que estaban hasta media hora, o sea, niños mayores de cuarto grado para arriba, y que vivían a máximo media hora, ¿no? Se les daba una bicicleta, se les daba además todos los, digamos, el inflador, el equipo, el casco, ¿no? Varias cositas que requerían con su manual, además, para parchar la llanta, para varias cosas que les Qué podían lindo. pasar. No, sí fue un proyecto maravilloso. En 3 años consecutivos había unas metas que se iba a ir ampliando a otros. Y obviamente es un programa que requería que luego tú tuvieras que renovar las bicicletas después de ciertos años, ¿no? Aparte de darles a otros, también había toda una idea de que esos niños, salvo que ya no necesitaran, entonces, pero si no les tenían que renovar, ¿no? Entonces hay un tema de mantenimiento, era complicado, pero estaba pensado, se había pensado en todo. ¿Y cómo Todo fue? eso se ¿Qué pasó? cortó. Esas cosas que pasan en el Estado y que eso es lo más triste en el Estado, ¿no? Mm. Que a veces un cambio de gestión, un cambio de ministro, un cambio de gobierno te trunca todo, cada uno quiere empezar de cero. En ese mismo proyecto se empezó con las bicicletas, pero después venían los buses o las combis en el mejor sentido de la palabra, no las combis asesinas, pero unos pequeños buses que eran para ciertas zonas, que ya no eran bicicletas, sino que eran buses, ¿no? Para donde habían muchos niños, ya no era la bicicleta, era todo un bus para esos niños, se estaba focalizando y en muchas zonas de la Amazonía eran los botes que llevaban a los niños.
con decirte que yo fui una vez con el gobierno regional de Loreto, con el gobernador de Loreto en avioneta, hasta Islandia, que es un pueblo que está ahí en la frontera con Colombia, ¿no? Y me daba tanta envidia ver, en ese viaje vimos cómo los niños, era las 12 del mediodía o las 12:30, una por ahí, vimos a los botes, que eran botes, tipo los buses escolares, eran botes escolares con sus techitos, unas chalupas con techitos, con sus chalecos salvavidas, que iban a recoger a los niños de las escuelas y los iban dejando en sus comunidades de ahí, a lo largo del río, ¿no? Fue impresionante, pero ya nosotros teníamos el proyecto de hacer eso. Había, es más, con la Marina, la misma Marina que estaba en la Amazonía, ellos tenían ideas, hasta ofrecían ayudar en el mantenimiento de los botes. Eso también nunca se llegó a concretar, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, sí se sabe qué se debe hacer. No es que no se sepa. Hay un problema serio de ejecución en el Ministerio de Educación, en general en la gestión pública, ¿no? Como estamos viendo ahorita. O sea, los hospitales, los gobiernos regionales no han gastado ni el 50% del dinero que se les transfirió para la pandemia. Y la gente se muere y la gente no tiene medicinas, pero hay presupuesto que no se puede, que no se sabe gastar, que no hay la capacidad de ejecución presupuestal. Lo mismo pasa en educación. Mira las tablets. Las tablets tenían que haber llegado en agosto a las escuelas, a las familias, perdón, a los niños en casas. Y las tablets, ¿qué pasó? Se cayó el proceso de compra de las tablets. Ahora se dice que va a llegar a fines de octubre, mejor dicho, noviembre, y que la distribución va a abarcar hasta febrero o marzo del próximo año. Entonces, tenemos un serio problema en la gestión pública. Creo que las mismas reglas de la gestión pública están hechas para que fracasemos en la ejecución presupuestal. Son reglas, normas que se han dado pensando siempre en lo peor, o sea, en la corrupción, y que intentan evitar la corrupción, pero lo que hacen es que te impiden por todos lados que tú logres gastar ese presupuesto, así quieras, de la mejor manera. Entonces hay tantas trabas que no logras ejecutar y luego no logras brindar el servicio adecuadamente. Entonces el tema de los buses, de los botes, esos nunca estuvieron al nivel de las tablets que ya estaban a punto de comprarse, ¿no? Pero sí estaban en proyectos donde tenían un presupuesto aprobado, pero que no se llegaron luego porque luego hubo un cambio y vino alguien y dijo, no, eso no, o eso es muy complicado, pero eso ¿quién va a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién lo va a cuidar? Y ese es otro tema. ¿Quién lo va a cuidar? ¿No? O sea, en el Estado es muy difícil que alguien te entregue un bien del Estado y que ¿quién se hace cargo? La UGEL, se hace cargo el director del colegio, se hace cargo la comunidad, los padres, madres, familia, todos en conjunto. Es muy complejo, pero sí, el ser complejo no debería ser motivo para no hacerlo o para dejar a los niños que seguimos en la misma situación. Los niños siguen caminando horas para ir a la escuela o yendo en botecitos, en canoitas, con todo el riesgo que eso significa, lamentablemente. Elena, ayer leí una noticia que, desalentadora también, pero hablaba de un 45% de estudiantes que han abandonado ya la educación a distancia. Por favor, cuéntanos algo lindo, algo hermoso para cerrar esta primera parte de la entrevista y pasar a las preguntas, algo que tú sientas personalmente, que te levante el ánimo, que te renueva la esperanza, la fe en que realmente somos un país posible en educación, ¿no? Sí, bueno, algo, no sé si bonito, pero esperanzador por lo menos, es que dos cosas, ¿no? Uno, que ayer hubo el Minedu junto con algunas entidades de la cooperación como la UNESCO, la UNICEF, Foro Educativo, que es un espacio de sociedad civil, un colectivo de sociedad civil, de educadores, han lanzado una campaña de movilización, decían, claro, en contra de la deserción, ¿no? Pero una de las cosas que se dijo en ese lanzamiento y
y que lo dijeron varias personas y lo dijo al final el ministro de Educación, Martín Benavides. Él reconoció que el término en este caso no es deserción. Los niños no están desertando, no es una decisión que hayan tomado ellos. Es que toda la situación que estamos viviendo está haciendo que ellos sean excluidos, arrojados del sistema. Y como tú lo has dicho, tú no has hablado de deserción, sino que están abandonando, pero no es que ellos están abandonando, el sistema los está abandonando, los está obligando, los está expulsando. Y bueno, que el ministro haya dicho eso y que un montón de instituciones que estaban allí reconozcan eso y que además digan, UNICEF, UNESCO han dicho, ponemos a disposición estudios, herramientas, estrategias para recuperar a los chicos. Hubo muchísimo énfasis en que es más costoso incluso recuperar a los que ya salieron que evitar que salgan, o sea, mejorar el aprendo en casa, mejorar la educación a distancia, para que los chicos no queden fuera del servicio, ¿no? Otra cosa positiva que he visto es que ayer también o anteayer se aprobó un decreto de urgencia que aprueba un presupuesto para un programa especial de datos para los profesores. O sea, se les va a dar a los profesores, no sé el mecanismo exacto, solo sé que se ha aprobado un decreto de urgencia que va a permitir que los docentes puedan tener un plan de datos en sus celulares, porque los docentes, como decíamos hace un momento, están gastando no sé cuánto realmente de su sueldo debe estar gastando en los datos, ¿no? Del internet, de sus celulares. Entonces, algo esperanzador. Ahora, estas cosas a veces se aprueban y de pronto salen por ahí que no está llegando, no, que no se... Bueno, en fin, esperemos que no ocurra eso. Creo que con los profesores es un poco más fácil que sí funcione, que se les recargue los datos en sus celulares, no sé el mecanismo, pero no lo veo tan difícil como cuando tienes que hacer llegar a todos los estudiantes del país, que son 9 millones o más, alguna cosa, ¿no? Entonces, por ese lado, hay una buena noticia y en general yo creo que una cosa que también está ocurriendo es que varias instituciones han empezado a dar estas alertas más fuertes sobre el hecho de que el ministerio siempre dice que son 95% de alumnos están, ¿cómo se dice? Están recibiendo la educación a distancia, ¿no? Pero en ese 95% hay una gran diferencia, ¿no? Hay quienes están recibiendo, o sea, una vez a la semana una clase en la televisión, otros que no ven nada, no tienen radio y televisión en zonas rurales y por ahí su profesor se conecta con ellos una vez a la semana. O sea, es tan diferente y creo que se necesita precisar bien, ¿no? Sincerar, a ver cuántos chicos realmente están teniendo sesiones de aprendizaje todos los días, cuántas horas a la semana están recibiendo algo, cuántas veces a la semana el profesor logra interactuar con los estudiantes, ¿no? Y cómo es esa interacción. Entonces, es bien complejo todo, pero creo que, bueno, nadie ha estado preparado para esto. Estamos en el camino tratando de mejorar, creo que todos. El ministerio realmente tiene una enorme labor, pero también los gobiernos regionales, las DRES, las UGELs, ¿no? Sé que muchos están haciendo un esfuerzo, pero también hay otros que deberían hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? En esa tarea. Sí, Elena, ¿te parece si entramos ahora un poquito a las preguntas, a los comentarios? Muchísima gente ha estado comentando, básicamente son comentarios reconociendo tu trabajo, aplaudiendo también la iniciativa de Mincarico, y muchísimas gracias por todos los mensajes, los leemos todos. No vamos a poder... Me gustaría, antes de escuchar las preguntas, no sé si te puedo... Tenía unas ideas para cerrar un poco con esta idea de la escuela que necesitamos. Claro, por supuesto. Quería resaltar mucho que sí es posible
articular esta escuela que quiere o que necesita desde la mirada del Estado, desde la mirada de los niños y de las niñas y adolescentes y desde la mirada de las maestras y los maestros, ¿no? O sea, sí podemos tener una idea, algunos puntos comunes de esa escuela que necesitamos y que queremos. Eh, y además de eso, podemos tener diversidad de escuelas, de variantes de esa gran escuela, ¿no? Creo que hay cosas comunes que debemos preguntarnos cuáles son esos irrenunciables que necesitamos. Yo eso lo dejo más bien, ¿no? ¿Cuáles son esos irrenunciables que debe tener cualquier escuela, toda escuela? Y luego las escuelas pueden tener plus, pueden tener énfasis, ¿no? En zonas, en distintas zonas, en distintos ámbitos, con distintos sectores de la población, ¿no? Eso sí es posible. En este momento, yo creo que esas tres visiones de la escuela que necesitamos, que queremos, no, ninguna de ellas está totalmente lograda, ¿no? En todos los casos es un reto que tenemos, pero sí es posible lograr una mejor escuela que la que tenemos en este momento, pero con el apoyo de todos, no solo es el Minedu, sino los gobiernos regionales, las UGELs, las DRES, los docentes, las mamás y los papás que ahora están jugando un rol tan importante y que creo yo que gracias a esta pandemia, la unión entre docentes y padres está mucho más fuerte y eso se debe mantener de aquí en adelante con las autoridades de las comunidades, con las autoridades comunales en las zonas rurales y por supuesto también con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que son clave en esta tarea. Ahora sí, encantada de... Ya, perfecto. Bueno, necesito refuerzos ahora para tener mi celular. A ver, Máximo Pari en realidad hace un comentario, ¿no? Él manda saludos y él propone que en lugar de la palabra indígena hay que utilizar el término originario por nuestra identidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay solamente una cosita, en realidad yo sé que siempre en muchas zonas, sobre todo en la zona andina, no se suele usar el nombre, la palabra indígena, para muchos resulta peyorativa, un poco chocante, porque viene de una tradición, de un insulto, o sea, tradicionalmente se ha usado para insultar y por eso prefieren el término originario. Yo suelo usar los dos, indígena u originario o pueblo originario, porque sé que a algunos no les gusta, pero sé también que en muchos lugares, en las organizaciones indígenas amazónicas reivindican el término indígena. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el famoso convenio 169 de la OIT habla de los derechos de los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que tiene las Naciones Unidas. Entonces, el término pueblos indígenas es un término político, de reivindicación política, y el término indígena hay que saber utilizarlo políticamente, ¿no? O sea, yo entiendo la observación y entiendo eso, pero si la persona está interesada, indague un poquito y va a ver cómo el término pueblos indígenas es un término de reivindicación política muy importante de derechos de pueblos. Sí, estoy muy de acuerdo. Ahora, Cintia Lucía Oroco dice, bueno, es más bien un comentario también, ¿no? Ella dice que los profesores y los padres de familia deben trabajar juntos por el bien de los niños, ¿no? Pero que eso no siempre sucede, que muchos profesores se han acostumbrado a no escuchar, a trabajar por su lado, imponiéndose. De acuerdo, eso sucede y por eso hace un momento yo decía, ojalá que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, donde también los padres y madres de familia creo que han aprendido y estamos aprendiendo a valorar mucho más a los profesores porque vemos la tarea enorme que tienen, salvo excepciones, que puede ser que haya padres que también tienen una idea, o sea, les haya tocado un profesor que no necesariamente les gusta, pero en general yo creo que las mamás, los papás se están dando cuenta de la enorme tarea que tienen los profesores y lo mismo deberían darse cuenta los profesores, ¿no? O sea, sí es verdad
que muchos profesores, cuando tú les preguntas algo, por qué tus niños están así, o por qué los niños no aprenden, o cuáles son las dificultades en tu escuela, en tu aula, lo primero que hacen es decir que los padres no ayudan, los padres no colaboran, los padres no esto, o sea, siempre se le echa la culpa a los padres, ¿no? Y esa relación difícil de desconfianza, de echarse la culpa a uno u otro, es lo que tiene que cambiar, es verdad. O sea, tenemos que cambiar esa relación maestro-estudiante. Allí donde hay una buena relación, perdón, padre y maestro, padre-madre, maestro-maestra, ahí donde hay una buena relación, funciona todo muchísimo mejor para los niños. Finalmente es en bien de los estudiantes, ¿no? Que es un poco lo que finalmente comentabas que como anécdota, ¿no? De las escuelas que tú habías encontrado que funcionaban maravillosamente, que era cuando la familia, ¿no? Los padres están vinculados a la escuela, ¿no? Yes. A ver, acá hay otra pregunta de Kiara Eguiluz. Kiara es profesora de Pugliasunchis, por cierto. Ella dice, hola Elena, saludos. Gracias por tus palabras y me gustaría preguntar sobre los retos actuales en el medio virtual en la educación EIB. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, ese es un gran reto que tenemos, ¿no? Como país. Y creo que es un reto en todos los países. Les cuento que yo estoy trabajando ahorita un estudio en toda América Latina y el Caribe para ver cómo los países han respondido en la pandemia en educación intercultural bilingüe en particular, porque hay muchos informes que hablan de cómo los países han implementado algo similar a Aprendo en Casa. En realidad, casi todos los países han hecho más o menos lo mismo que ha hecho el Perú, ¿no? O sea, programas en web, programas en televisión, en radio, en casos para todos igual, ¿no? Y muy pocos países están teniendo una respuesta específica para zonas rurales, para zonas indígenas, en su lengua, con la pertinencia cultural. Eso está muy lejos. El Perú es uno de los pocos países que está sacando programas de radio, en sesiones de aprendizaje en radio en 9 lenguas, en 9, bueno, de las 40, ¿no? Pero en 9 lenguas. Y aún así es un reto enorme. Hay este proyecto cierre de brechas, el cierre de brechas digital que tiene el Ministerio de Educación. El asunto de las tablets, de la compra de las tablets, es en realidad para zonas rurales y para zonas urbanas, periurbanas, que también tienen serias dificultades para acceder al Internet, ¿no? Pero es un 85%, digamos, es un proyecto para el ámbito rural y para zonas indígenas. Sé que el Ministerio de Educación, yo no estoy en el ministerio, pero sé que el ministerio está haciendo también esfuerzos por introducir en las tablets contenido pertinente y en la lengua, en varias de las lenguas. Obviamente no pasan de más de 8 o 9 lenguas tampoco, ¿no? Pero es que el Perú es un país tan diverso, el reto es enorme, pero que se haga en 8, 9, 10 lenguas es un gran avance. Sí. Se pueda poner en las tablets, contenido pertinente también es todo un reto. Sé que han estado trabajando duro, no siempre es todo lo que se quisiera, o sea, igual las tablets van a llevar contenido, bastante contenido en español, digamos, bastante contenido, digamos, estándar, ¿no? Conocimiento como hay en todos lados, en zona urbana, que también se necesita, por supuesto, ¿no? Que es parte del currículo, pero hay un porcentaje, no sé si llega a ser un 30, 40, 50% de la tablet que lleva contenido en la lengua originaria y contenido con pertinencia, ¿no? Cultural. Sé que se han hecho proyectos de aprendizaje vinculados con las actividades productivas de la comunidad, que se promueve mucho la participación de las familias, ¿no? De los sabios, de las sabias, de los conocedores. O sea, ese espíritu de la educación intercultural bilingüe se ha intentado meter en las tablets y ojalá que se logre, ¿no? Hasta que no veamos una tablet y veamos todo lo que tiene, no vamos a poder Claro. saber exactamente, pero sé que han estado en ese esfuerzo.
Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Maribel Pari Quispe. Ella dice, sabemos que para todos los contextos este cambio fue brusco gracias a la coyuntura que estamos pasando. Mi pregunta es, ¿qué se hace con los docentes que no tienen mucho conocimiento acerca de las TICs, sobre todo en las zonas rurales? Bueno, está bastante vinculado a lo que estabas hablando, ¿no? Sí, bueno, ese también es otro reto, querida Maribel, ¿no? Maribel. Sí. Sabemos, o sea, sabemos que el Ministerio de Educación tiene cursos de capacitación en línea, o sea, se les enseña cómo usar el Internet y cómo usar las herramientas digitales también de manera digital, porque en este momento no pueden haber talleres presenciales, ¿no? Y eso también lo están haciendo en varios países. Y acá en el Perú también el Ministerio de Educación tiene algunos cursos para los profesores, algunas capacitaciones, pero ¿cuánto de eso están accediendo? ¿A cuánto de esas capacitaciones están accediendo los maestros de zonas rurales? Sospecho que ahí también hay una brecha muy grande, ¿no? Que hay profesores que ni siquiera han podido acceder o que tienen más dificultades que otros incluso para poder hasta ingresar a seguir esos talleres, porque finalmente, y sé también que muchos de ellos buscan ayuda, están tratando de que otros colegas los ayuden o que sus hijos les ayuden. Hay algunos que ni siquiera tienen quien les ayude seguramente, pero sí es un tema crítico, ¿no? Que también creo que el ministerio está intentando ver cómo llega a capacitar a todos los profesores, pero son más de 200, 300 mil docentes en el Perú, ¿no? Esta imagen que comentaba hace un ratito de esto de que realmente a los maestros los han lanzado a la piscina, pero no solamente eso, no solamente les han dicho que naden, sino que naden lindo, ¿no? Que naden con estilo y diferentes Y estilos, además ¿no? informen al detalle, con fotitos, con todo. Pues sí, acá Edgar Zapata dice que es algo de lo que has hablado también. Con respecto a la documentación que el ministerio exige a los maestros, en vez de ser un aporte para optimizar el trabajo educativo, al final termina siendo como una carga agotadora para los maestros. Y en la práctica, poco o nada se valora el ingenio y la creatividad de los docentes o de los niños mismos. Bueno, ese es un comentario valiosísimo, bueno, que también estamos de acuerdo, ¿no? Que lamentablemente es así. Yo espero que las UGELs hayan cambiado un poco, porque sí sé que las UGELs han sido las que más han estado exigiendo, aunque los UGEL dicen que ellos exigen porque el ministerio les exige. Entonces ahí todos se tiran la pelota, ¿no? Pero el ministerio, hasta donde yo tengo entendido, también ha mandado, digamos, ha comunicado a las UGELs que no exijan ciertas cosas. No sé si han llegado a disminuir ese pedido. Ojalá que así sea. No estoy muy al tanto de ese detalle, de cuánto han mejorado, pero ha habido mucha crítica a eso. Incluso hubo una carta abierta, ¿no? De un profesor creo que era de Fe y Alegría, de una de las redes de Fe y Alegría, un profesor que escribió una carta en el Facebook, carta abierta al ministro, que fue fabuloso, donde le decía todo lo que tenían que hacer los profesores y que eso era un crimen, ¿no? Todo lo que se le estaba exigiendo. Y esa carta se volvió súper viral y sé que le llegó, por supuesto, al ministro por 20 lados, si no es por 80 lados, y alguna repercusión tiene que haber tenido eso porque reflejaba lo que miles de profesores estaban diciendo y espero yo que a raíz de eso se haya tomado alguna medida, ¿no? Sí, hay una pregunta que me está costando un poco ver. Eh, a ver, bueno, Jaime Pantigoso te me envía un saludo muy cordial y él está interesado en, a ver, no, la verdad es que no puedo verla bien, no sé si Tani me puedes dar una manito dándome un mejor pantallazo porque estamos trabajando así, me está mandando por pantallazo las preguntas.
Pero, ¿sabes? Yo tenía una pregunta que no sabía en qué momento te la iba a hacer y aprovecho este espacio. Este, hace unos meses hicimos unos pequeñitos videos para el Colegio Puyasunchis sobre cómo los niños estaban viviendo esta pandemia, ¿no? Es un recurso, bueno, la idea era que compartan, que se vieran, que se integren, que sepan que no están solitos, ¿no? Y estábamos hablando de niños de primaria. Y una de las niñas, a mí me conmovió muchísimo porque una de las preguntas era, ¿qué extrañas de tu colegio? Y esta niña decía, bueno, por supuesto, extraño a mis amigos, extraño el recreo, extraño el huerto, no sé qué. Pero decía algo que me pareció tan interesante y tan bonito, en lo que no había pensado, y decía, extraño correr. Wow. Sí, es bien triste, ¿no? Es penoso, ya vamos por los 6 meses. Entonces, en tu opinión, ¿cuál crees que va a ser la mayor afectación de esta pandemia en nuestros niños? Básicamente, bueno, si puedes, de los adolescentes también. Claro, no, de verdad que yo creo también que esta pandemia nos ha afectado a todos terriblemente y sí he pensado miles de veces cómo estará afectando a los niños. Creo que las mamás y los papás que están viviendo día a día con sus hijos se dan cuenta de estas afectaciones, pero hasta ahora no tenemos un estudio o algo que nos dé cuenta de la magnitud. Yo creo que cada papá, mamá conversa con otras mamás y papás y sabemos más o menos cómo están siendo afectados. Sabemos que hay niños que están sufriendo, hay niños que están sufriendo. Yo leí un día en el Facebook de un papá que contaba que después de 2 meses recién, les dijo a sus hijos, no van a volver al colegio en todo este año, ¿no? Y que el mayor se quedó así en shock, el que estaba tercero de media, y el que estaba quinto grado simplemente se puso a llorar, ¿no? Cuando le dijeron. Entonces, tú imagínate, eso que ha contado él, eso lo han vivido cuántas niños, niñas, que al principio todos se alegraron, ¿no? ¡Ah, no va a haber clase 15 días, ¿no? 15 días se suspende, se posterga el inicio del año escolar y todos felices, ¿verdad? Habían videos virales de los niños felices. Pero luego, un mes y luego 2 meses y 3 meses, creo que hasta ni ellos terminan de entender qué es lo que está pasando, qué ha pasado, por Dios, o sea, y creo que ni ellos saben cuánto están siendo afectados, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver después. Ojalá que el próximo año podamos tener siquiera educación semipresencial como está empezando a haber en algunos países. En otros países iba a haber presencial, lo acaban de suspender. En España es mixto, en Chile lo suspendieron, en Estados Unidos depende de cada estado, o sea, la situación sigue siendo muy, muy delicada. En el Perú no sabemos, este año definitivamente no va a ser, pero ojalá el próximo año puedan tener siquiera semipresencial, pero es muy complicado mientras no haya una vacuna y creo que, o sea, sí tenemos que ver la manera como los chicos tienen que salir un poco más, sí en la restricción de que no pueden salir más de 1 hora diaria, ¿no? Bueno, media hora creo que es oficialmente. Lo que pasa es que tampoco nadie controla y creo que a veces los niños están un poquito más, pero tenemos que buscar una manera en que los niños logren salir, caminar, correr, tal vez, aunque sea con distancia, encontrarse en los parques con otros niños sin mucho contacto. Qué difícil es, ¿verdad? Y la verdad que también qué difícil es estar en el gobierno y tener que decidir que los niños no vayan a la escuela, que los niños no salgan de su casa y están ahí, ¿no? Entonces, creo que la afectación es muy grande y que eso lo vamos a ver más claro más adelante y que necesitamos
que entre todos busquemos salidas, que demos más orientaciones a las familias para poder sopesar toda esta situación y que afecte menos, ¿no? A los chicos y a los adolescentes. Hasta a mí me da pena de ver a mi hijo universitario, Sí, que además, o sea, por más grande que sea, hasta ellos están afectados, claro, ¿no? El no poder claro. tomar sus clases presenciales, chicos que acababan de ingresar a la universidad y que ni han llegado a conocer a sus compañeros, los que terminan quinto de media este año, o sea, tantas situaciones difíciles, duras que estamos viviendo, ¿no? Y Sí, que ameritan que nos llenemos de mucha paz, de mucha tranquilidad, que cada uno en su familia haga lo mejor que pueda para sobrellevar esta situación de la mejor manera, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión, con mucha tolerancia, porque todos también hay la tendencia a desequilibrarnos, a estresarnos, a angustiarnos y eso mm, puede generar serias dificultades en el hogar, ¿no? cierto. Bueno, y vamos a cerrar entonces con esta pregunta que quedó ahí en el tintero. Es la pregunta de Jaime Pantigoso, que es lingüista, es un especialista en quechua, además un investigador en quechua, ha sido mi profesor en la universidad también, muy querido y apreciado por todos. Sí, muy Él querido. se pregunta, además en su estilo ácido y ahí agudo, se pregunta si realmente existe una política nacional de educación bilingüe. Estamos hablando del idioma, fundamentalmente. Ya, muy buena pregunta, Jaime. Bueno, yo creo que existe una política, pero como en todo lo que hemos estado viendo, esa política no necesariamente se está implementando en toda su dimensión, ¿no? Existe una política de educación intercultural para todos, que tampoco se implementa para todos, y existe una política de educación intercultural bilingüe para aquellas zonas, escuelas donde corresponde. Ha habido un esfuerzo por incluso identificar en el Perú, hacer un registro de escuelas interculturales bilingües, o sea, de escuelas que deberían implementar la educación intercultural bilingüe y que no lo están haciendo la mayoría de ellas, no porque no quieran en algunos casos, sino porque no se ha estado desarrollando eso décadas, ¿no? Entonces hay una política, pero otra cosa es que esa política, con todo lo que plantea allí, que hay un conjunto de cosas, desde el tipo de maestro que debe ir a trabajar en esa escuela, ¿no? El tipo de maestro formado en educación intercultural bilingüe, que conoce de la cultura, que habla la lengua, que también maneja el español, el castellano, como se, y que además en esta política se plantea que además hay que trabajar varios tipos de educación intercultural bilingüe o de educación bilingüe y que es de acuerdo a los escenarios socioculturales y lingüísticos. Eso no se está dando en la práctica y creo que a eso se refiere Jaime cuando dice, ¿realmente hay una política de educación bilingüe? Nuevamente, así como el currículo nacional que está escrito, hay una voluntad, ha habido una aprobación, pero en la práctica cuesta mucho cambiar e implementar muchas de estas cosas. Entonces, tenemos una política de educación intercultural bilingüe que puede ser mejorable, por supuesto que sí, pero implementar esa política sigue siendo un reto. Hay escuelas que están haciendo esfuerzos enormes, hay buenos maestros interculturales bilingües, hay buenos maestros bilingües que intentan hacer un gran trabajo, otros que no quieren, que no pueden. Hay que formar maestros, hay que capacitar maestros, esa es la clave para también avanzar. Hay materiales como nunca han habido antes, no en todas las lenguas, pero en 26 lenguas por lo menos, sí, que también pueden ser mejorables esos materiales, claro que sí. Hay una propuesta pedagógica, digamos, marco, que luego cada región tiene que diversificar, acotar a su realidad, cada red de escuelas o cada escuela. Todo eso es siempre un reto y sí tenemos que seguir trabajando para implementar esa política, Jaime.
con todas sus debilidades, pero la lucha continúa, ¿no? O sea, hay que seguir avanzando. Y lo que no hay en nuestro país, y lo que sí quisiera resaltar es que lo que sí nos falta es ir más allá de la escuela. O sea, por lo menos el Ministerio de Educación ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por implementar esta política y por ordenar un poco este servicio educativo de educación intercultural bilingüe, pero el tema es que las lenguas, el desarrollo de las lenguas no está solamente en la escuela, o sea, ni siquiera primordialmente en la escuela. Así Es un es. tema de política de lenguas, ¿no? Y sí tenemos una política de lenguas que se ha aprobado en el año 2016, que la trabajó el Ministerio de Cultura con los otros sectores, eso no le corresponde a educación, ese es el Ministerio de Cultura, y se aprobó una política nacional de lenguas originarias del Perú, pero también esa política tampoco se implementa totalmente, ¿no? Se han estado formando traductores e intérpretes, que es parte de esa política, se han estado ¿cómo se dice?, certificando funcionarios bilingües. En Cusco hemos certificado, se han certificado más de 800 o ya van 1000, creo, funcionarios que trabajan en el Estado y que hablan quechua y se han certificado para ofrecer sus servicios en la lengua quechua, ¿no? Ese es un elemento de la política de lenguas. Entonces, pero hay muchas cosas más que tenemos que hacer y que todavía no se están haciendo. Está el mapa etnolingüístico del Perú que dice dónde predominan las lenguas y según nuestra constitución, allí donde predominan esas lenguas son oficiales y se debe atender en los municipios, en el Banco de la Nación, en los hospitales, en las postas. Esas cosas tenemos que avanzar con más fuerza, pero tenemos que exigir que se avance, ¿no? Que se avance. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que al 2021, que en el Bicentenario, todo el Estado peruano debería estar ofreciendo los servicios del Estado en las lenguas originarias, en los lugares donde predominan, ¿no? O sea, tenemos herramientas normativas y legales para exigir, el problema es que todavía no se cumplen y hay que seguir exigiendo y hay que seguir aportando para que eso se dé en la práctica. Bueno, muchas gracias. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo, has sido muy generosa, en verdad. Te deseamos lo mejor, ha sido en verdad un honor abrir este Minkaricuy contigo. Lo mejor para ti, por favor, cuídate, cuida la salud. Gracias. Y tus palabras finales, si es que quisieras decir algo que tal vez no te haya preguntado. Sí, bueno, solamente desearles a todos también en este momentos durísimos que estamos viviendo en todo el mundo, pero que creo que en nuestro país, una vez más, la situación es más crítica, creo, ¿no?, que en otros países. Encima, en este momento estamos viviendo una situación política de crisis que viene a complicar más la situación sanitaria, la situación económica. Y bueno, solo decir que seamos una sociedad civil atenta, alerta, y tratemos de aportar al país, a la educación desde donde estemos, que no seamos solo espectadores y mucho menos solo cuestionadores, ¿no? Seamos de los que damos algunas alternativas y que nos esforzamos por aportar, como lo hacen tantos maestros y instituciones y otras personas. Tratemos todos de aportar desde donde estamos y algo va a ir mejorando y va a ir cambiando. Gracias. Gracias, Elena. Ahora sí, pues llegamos al final del programa. Recuerden que todos los viernes a las 5 de la tarde vamos a tener un invitado nuevo. Y de hecho este viernes viene Andrés Chimango Lares, el gran violinista yacuchano, el maestro de violín peruano. Y lo va a entrevistar Tania Castro, vamos a intercalar, seguramente en algún momento vendrán otros entrevistadores también de Puquiasunchis. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia. El video, la música que escucharon al inicio del programa, el Kumbariquira que propuso Elena, solo pudimos poner el audio, pero ahora les vamos a dejar como regalito el video para que lo disfruten. Es un video muy lindo, muy simpático. Y es todo por hoy. Hasta el viernes. Que estén bien, cuídense mucho. Chao.
Kumbare kuru pukura, sakumbare utsukaima. Kumbare kuru pukura, sakumbare utsukaima. Kwarachi wirtu mlakatupe, kumbare kuru pukura. Kwarachi wirtu mlakatupe, kumbare kuru pukura. Kumbare kuru pukura, sakumbare utsukaima. Kumbare ser un policía, para estar con mucha alegría. Policía es un trabajo genial, para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional.